Tiene la palabra por Interbloque Unidos el diputado Martín Lustó. Gracias, presidente. Voy a completar el informe de nuestro dictamen. Después de las palabras de la diputada Cigarán, que como ustedes han escuchado es una voz autorizada, ha sido ministra de Ambiente 10 años y ha tenido que lidiar con el equilibrio que estas cosas requieren en una provincia minera, dentro de un gabinete, con el sector privado, con los pueblos originarios, con el sector productivo, pensando en el presente y el futuro y de manera equilibrada, que creo que es lo que necesitamos. Voy a votar en contra de la ley. Voy a votar en contra de la ley no solo por los aspectos técnicos o económicos o ambientales, sino también por cómo estamos tomando decisiones relevantes, decisiones importantes, no solo ahora, sino para todas las generaciones venideras. Equivocarnos acá afecta al futuro y afecta a millones de habitantes, a los 7 millones de habitantes que dependen de estas cuencas, pero también a todos los que vengan en el futuro. Un ecosistema es un sistema, como lo dice la palabra. En un sistema todo está interrelacionado, cada parte incide sobre el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros habilitamos equivocadamente minería que afecta a cuencas y esas cuencas sirven para que vivan 7 millones de compatriotas, vamos a tener impactos sociales, económicos, políticos, irreversibles. Y creo que nadie acá discute eso. Nadie está debatiendo eso. ¿Qué es lo que sí deberíamos discutir y parece que no se puede? ¿Cuál es la magnitud de esos costos? Desconocemos los costos que tiene equivocarse en esta materia. ¿Por qué? Porque no hay un solo estudio riguroso acerca de eso. No sabemos cuáles son los costos. Y sin embargo, tenemos que tomar una decisión. Tampoco sabemos cuáles son los beneficios potenciales de cambiar la ley. ¿Por qué no sabemos cuáles son los beneficios potenciales? Sí sabemos que puede haber más actividad minera, pero ¿cuánto? ¿Cuántas más inversiones? ¿Cuántas más exportaciones? ¿Cuánta más creación de puestos de trabajo? ¿Saben por qué no lo sabemos? Porque no quieren identificar explícitamente cuáles son los proyectos que hoy están trabados. Si pudiéramos identificar esos proyectos y ver cuál es la traba, entonces se podría hacer desde las autoridades pertinentes, desde la ya existente, reforzándola, un estudio pormenorizado de cuáles son los costos potenciales y cuáles son los beneficios potenciales. Pero eso no es lo que se hace. Se oculta, no se quiere hacer explícito, no se quiere hacer claro. Entonces al final terminamos votando a ciegas cosas que son absolutamente fundamentales. Miren, estamos viendo la disputa global por las tierras raras, estamos viendo la disputa global por el combustible y sin embargo no hablamos de agua. Y eso es lo que estamos decidiendo ahora. Las Naciones Unidas dijo en enero del año 2026 que ya entramos en la era de la quiebra hídrica global. Para UNICEF, para el año 2030 va a haber 700 millones de desplazados por falta de agua. Gran parte del agua en el mundo se almacena en los hielos y Argentina tiene la enorme fortuna de tener una parte sustancial de sus reservas hídricas, particularmente para toda la parte de la Argentina que es árida o semiárida y vive de esto, en forma de hielo. Esto no es un lujo, no es algo que se puede comprar y vender, es algo irreemplazable. En el medio de admoniciones sobre algo que va a ser, insisto, fundamental en el futuro y de lo que no hay capacidad de producir a escala masiva nueva, que es el agua, estamos tomando una decisión que cuando los stocks caen, cuando va a haber menos y va a haber más falta de agua, inclusive para esos mega sueños de hacer granjas de servidores, porque lo más importante para esas granjas de servidores es el agua, además de la energía, pero fundamentalmente el agua. En el medio de todo eso decidimos desproteger reservas fundamentales de agua. Quiero hablar de dos cuestiones que el presidente usa todo el tiempo. La primera es la apelación a las generaciones futuras. El presidente cada vez que habla de deuda dice la deuda es el demonio. ¿Por qué? Porque un montón de generaciones futuras van a ser afectadas por la deuda, pero no le consultamos. Bueno, cuando habla de ambiente, las generaciones futuras, en su consideración, brillan por su ausencia. Otra cosa que el presidente repitió hasta el cansancio en toda intervención que tiene, lo de error tipo 1, error tipo 2. ¿Qué es el error tipo 1 o el error tipo 2? Falso negativo y falso positivo.
es ver un problema que no existe y entonces tomar una mala decisión, o no ver un problema que verdaderamente existe y entonces también tomar una mala decisión. Voy a un ejemplo claro para que se entienda. Suena una alarma de incendios. Y yo puedo decir, no, la verdad que creo que no hay un incendio, o sí creo que hay un incendio. Supongamos que creo que hay un incendio, pero la verdad que no pasaba nada. ¿Cuál es el costo? Me estresé, me moví, dejé cosas, molesté a mi familia. ¿Cuál es el costo inverso? ¿Cuál es el costo de desoír una alarma de incendio cuando en realidad hay un incendio? Perder todo, perder la vida y hasta perder la vida de los seres queridos. Esto, error tipo 1, error tipo 2, se aplica a lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué pasa si protegemos, como puede ocurrir con la ley actual? Por ahí protegemos zonas que no lo merecen. ¿Cuál es el error? Perder exportaciones. Supongamos que en lugar de exportar 100, exportamos 98. ¿Por qué digo 98? Porque ninguno de los proyectos que están dando vuelta puede sumar más del 2% de las exportaciones que la Argentina tiene de manera sustentable. Supongamos que perdemos 2. Es un error y es un costo. Supongamos que nos equivocamos al revés, que lo que hacemos es habilitar la explotación en una zona de agua vital para provincias, para 7 millones de habitantes. Y después de eso viene desertificación, la actividad agropecuaria colapsa, sube la pobreza, sube la desigualdad, hay migraciones internas. No es el mismo costo. Entonces, este debería ser el enfoque que deberíamos tener en la Argentina, insisto, que es enormemente árida o semiárida, con algo que es fundamental para que esas zonas y esos millones de habitantes puedan sobrevivir. No es el tipo de debate que parece que tenemos. Hay más apuro, hay más dogmas, hay chicanas de uno y otro lado. Voy a algunos dogmas que tiene recurrentemente el gobierno nacional. El Estado está siempre mal. Entonces desfinancia la educación, desfinancia los jubilados, desfinancia la obra pública, desfinancia la discapacidad, desfinancia la salud. Siempre está todo mal. No importa que haga el Estado. Si controla, también está mal. Si piensa en el futuro y regula, también está mal. Después vemos que ese dogma es solamente una postura pública, porque vemos la Andis, el 3%, vemos empresas vinculadas a funcionarios que le venden al sector público, vemos Libra, vemos todo el escándalo del Banco Nación y los créditos, vemos los viajes, los préstamos de jubiladas para que un funcionario compre departamento tras departamento. Por ahí tenía razón Milei cuando dijo que el Estado se parece a una organización criminal, que es como la mafia. Vamos a otro dogma del gobierno. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Seguimos con 3% de inflación. ¿No es que eliminaron la emisión? Vamos al dogma sobre esto. Cada vez que hay una tensión entre economía y ambiente, el dogma del presidente es: vamos a privilegiar a la economía. Y lo dijo claro, hace poco intervino en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y sobre este tema dijo esto, voy a leer, presidente. No sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Dijo Milei. ¿Para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para contemplarlo? Son palabras textuales del presidente, al que le gusta mucho simplificar todo tipo de debate. Lo que tenemos que hacer es producir mejor, debatir mejor, tener más equilibrio y hacerlo de manera sustentable. Cuando se debatió la ley base, que yo voté en contra, dije que no le delegaba facultades a un presidente que dice que es el topo que vino a destruir el Estado, de la misma manera que no mandaría a mi hijo a una escuela donde la directora me dice yo vine a destruir la educación, y no me iría a curar a un hospital donde el director del hospital dice yo vine a destruir la salud pública. Acá es parecido. No creo que sea una buena idea aprobarle una ley a un presidente y a un gobierno, una ley que desprotege el ambiente, a un presidente que habla así del ambiente y además que niega el cambio climático, y lo niega con argumentos disímiles. Hay días que dice que no hay cambio climático y hay días que dice que sí hay, pero no es antropocéntrico, es decir, que no lo creó el hombre, y que no aporta nunca ningún dato. En este debate, el presidente, que le encanta decir dato mata relato, no hay un solo dato de cuáles son los costos, cuáles son los beneficios potenciales. Y agrego una cosa más sobre aquel debate de la ley base, del DNU, ahora cuando vemos que suben las tasas de interés, las escuelas.
la salud, las prepagas, todo eso estaba en el DNU 70, recuerdo. Pero hubiera un dato del RIGI. El artículo 193 del RIGI dice lo siguiente, y voy a volver a leer. No podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, por ejemplo minería, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o resignar los derechos de los inversores sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno. En castellano, el agua es un insumo y en el RIGI a las empresas que adhieren al RIGI se les dio prioridad para la utilización del agua por encima de las necesidades de la población. Eso está en el RIGI. La pregunta es, ¿vamos a seguir dándole a un gobierno que piensa las cosas así, el ambiente así, potestades para desproteger? Hay algunos acá que se amparan en que esto es más federalismo. Creo que la diputada Cigarán fue clara. Esto no es más federalismo de concertación y ciertamente no es más federalismo de... Federalismo fragmentario. Dijiste federalismo fragmentario, pero de presupuestos mínimos. ¿Qué es presupuestos mínimos? Que todos tengamos un mínimo de protección y después si alguna provincia quiere proteger más, sobre eso se monta. No tiene nada que ver con eso. La diputada Cigarán lo dijo claro, es federalismo de fragmentación, presupuestos mínimos fragmentados. Cada provincia va a poder hacer lo que quiera. Y el federalismo, aclaro una cosa más, porque el ambiente está interrelacionado. El federalismo es que cada provincia internamente pueda decidir lo que quiera, porque para eso elige a sus representantes, a su gobernador, a sus legislaturas. Pero no es que una provincia pueda hacer lo que quiera afectando a otra provincia. Eso no es federalismo. Por eso es que cuando fueron las audiencias no se invitó ni al gobernador de Córdoba, ni al de La Pampa, ni al de Santiago del Estero, porque obviamente que si se toman malas decisiones en algunas provincias, estas provincias y otras, van a ser afectadas. Termino con una cosa, además de esto del federalismo, que es, hace poquito aprobamos el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y Milei y el gobierno se quisieron apurar a ver si eran el primer país del Mercosur que lo firmaba o que lo aprobaba. Fue Uruguay por poquito, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es lo siguiente. El artículo 26 de ese acuerdo obliga a la Argentina, leo, a no debilitar los niveles de protección ambiental existentes para fomentar el comercio y la inversión y también a basar sus medidas ambientales en evidencia técnica y científica reconocida. Hoy, no sé, 2 meses después, estamos incumpliendo con lo que acabamos de firmar la Unión Europea-Mercosur. Cierro con esto. Me parece que es un tema tan grave, que tiene tanto impacto presente y futuro, que no se puede debatir así. Hoy, por ejemplo, hay legisladores que van a votar a favor de esta ley que modifica otra que votaron a favor y no la van a defender. Y es cierto que las circunstancias cambian, que uno puede aprender en el camino, pero no es por eso que lo hacen. Lo hacen porque hoy la moda es otra. O lo hacen porque tienen miedo a que lo fustigue el presidente o que les escriban un tuit. O lo hacen por una prebenda o lo hacen porque sacan un crédito muy ventajoso en el Banco Nación. Bueno, esa no es la manera de debatir estas cuestiones. Si ya pasó antes, otros espacios políticos decidieron privatizar las jubilaciones y después estatizarlas, o privatizar YPF y después reestatizarlo. Esta no es la manera en que se acumula conocimiento y se acumula buena legislación y buenas normas. Y no es la manera en que Argentina va a poder tener institucionalidad perdurable en el tiempo, que además asegure el presente y el futuro y el equilibrio entre producir cada vez más y producir con cuidado, sobre todo con cuidado ambiental. Es por todo esto que voy a votar en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Lustó.